Atención. Lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Durante años, la doctora Polo ocultó un secreto devastador mientras seguía dominando la televisión con su implacable carácter. Pero detrás de cámaras, su vida pendía de un hilo. Dolor, desmayos, y una batalla silenciosa contra una enfermedad mortal que la llevó al límite. Hoy te revelamos la verdad que nadie se atrevió a contar. Antes de continuar, suscríbete ahora y activa la campanita porque esta historia es tan impactante que no podrás dejar de escucharla. Comenzamos. La doctora Ana María Polo tenía una vida que muchos envidiaban. Con una exitosa carrera en la televisión, una audiencia fiel que la seguía en cada episodio de Caso Cerrado y una personalidad fuerte que la hacía temida y respetada, parecía una mujer indestructible. Pero nadie imaginaba que, en silencio, estaba a punto de enfrentarse a la batalla más aterradora de su vida. Todo comenzó en un día cualquiera, una jornada más dentro de su apretada agenda. Entre grabaciones, reuniones y compromisos, Ana María había descuidado algo esencial, su propia salud. Hacía tiempo que no se realizaba un chequeo médico completo. Pero no era algo que le preocupaba, después de todo, se sentía bien, llena de energía, sin señales de que algo estuviera mal. Pero una mañana, después de recibir constantes insistencias de una amiga cercana, finalmente decidió acudir al médico. Es solo rutina, pensó. Un simple examen para descartar cualquier problema. No tenía idea de que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Sentada en la fría camilla del consultorio, la doctora Polo se mantenía serena. El médico revisó los resultados de sus pruebas con una expresión que, en un principio, parecía neutra. Pero entonces su semblante cambió. Una ligera tensión apareció en su rostro, y cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban una seriedad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana María. Doctora Polo, encontramos algo preocupante. Las palabras fueron como un golpe seco. Su corazón se aceleró. De repente, la temperatura de la habitación pareció bajar, y una sensación de vértigo se apoderó de ella. ¿Qué quiere decir con preocupante?, preguntó, intentando mantener su tono firme, aunque por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El médico tomó aire antes de responder. Hemos detectado una anomalía en su mama. Es un tumor. Silencio. Un silencio tan abrumador que incluso el sonido del reloj en la pared se hizo insoportable. La doctora Polo, siempre rápida con sus respuestas, se quedó sin palabras. Es maligno. Su voz tembló ligeramente, algo poco común en ella. El doctor asintió con la cabeza. Sí, es cáncer de mama. La palabra, cáncer, resonó en su cabeza como un eco interminable. Todo lo que había construido, su carrera, su imagen de mujer fuerte e indestructible, de pronto se sintió frágil. Nunca había tenido miedo de enfrentarse a nadie, pero ahora, estaba cara a cara con un enemigo invisible, uno que no podía controlar. El médico continuó hablando, explicándole las opciones de tratamiento, los pasos a seguir, la importancia de actuar rápido. Pero Ana María ya no estaba escuchando. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Si no actuamos rápido, podrías no contarlo. Las palabras del médico la sacudieron de golpe. Esa frase lo cambió todo. Esto no era un problema menor. Era una sentencia de muerte si no tomaba acción de inmediato. Pero, ¿cómo hacerlo? Su vida entera giraba en torno a su programa, a su imagen pública, a su trabajo constante en la televisión. La gente la veía como una mujer fuerte, inquebrantable. ¿Cómo iban a reaccionar si descubrieran que estaba enferma? ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó, con la mirada fija en el doctor. El cáncer está en una etapa temprana. Pero no podemos esperar. Hay que empezar el tratamiento de inmediato. La doctora Polo asintió lentamente.
Por dentro, 1.000.000 de emociones la abrumaban, pero no iba a permitir que nadie la viera derrumbarse. No ahí, no frente a un médico. Hagamos lo que tengamos que hacer. Se levantó de la camilla con la misma actitud de siempre, como si la conversación no la hubiera afectado. Pero apenas salió del consultorio, su cuerpo se desplomó sobre una silla del pasillo. Sus manos temblaban, su respiración era agitada y sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía llorar, no podía dejarse vencer. Miró a su alrededor. Nadie debía sospechar lo que estaba pasando. Se puso de pie, tomó aire profundamente y sacó su teléfono. Había un programa que grabar. Con pasos firmes, como si nada hubiera ocurrido, salió de la clínica y se dirigió al estudio. Pero por dentro todo en ella estaba colapsando. Ese día, cuando se sentó en su icónica silla de jueza en caso cerrado, sus palabras fueron más frías y contundentes que nunca. Sabía que estaba al borde de la batalla más difícil de su vida. Pero también sabía que nadie, absolutamente nadie, debía descubrir su verdad. Lo que aún no imaginaba era que, en los próximos días, mantener su enfermedad en secreto se convertiría en su lucha más desgarradora. Las luces del set iluminaban su rostro, las cámaras estaban en su lugar y la audiencia esperaba con ansias otro episodio de Caso Cerrado. Nada había cambiado, al menos para el público. La doctora Polo seguía siendo la jueza implacable, la mujer de hierro que dictaba sentencias con su característico tono autoritario. Pero detrás de esa imagen de fortaleza, su mundo se desmoronaba. Desde el diagnóstico, cada día se había convertido en un desafío. Las madrugadas eran eternas, los pensamientos la atormentaban, y el miedo a la muerte se había convertido en su sombra constante. Sin embargo, había tomado una decisión clara: nadie debía enterarse. Las grabaciones continuaban como siempre. Pero solo ella sabía lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. Los efectos del cáncer comenzaron a manifestarse rápidamente. El cansancio extremo era insoportable. Antes, podía pasar horas grabando sin problemas, pero ahora, entre cada corte, sentía que su cuerpo le exigía descanso. Sus piernas temblaban, el sudor frío recorría su espalda y su cabeza palpitaba como si fuera a estallar. En los cortes comerciales, se refugiaba en su camerino, cerraba los ojos y respiraba hondo, intentando recuperar la energía. Nadie podía notar que algo andaba mal. Pero el verdadero golpe llegó semanas después, cuando inició el tratamiento. La quimioterapia era brutal. La primera sesión la dejó agotada, pero lo peor fue la caída del cabello. Cada mañana, encontraba mechones en la almohada, en la ducha, en su cepillo. Cada hilo de cabello que caía era un recordatorio cruel de que el cáncer estaba avanzando. No podía permitirse esto. No podía dejar que la vieran así. La solución fue inmediata: una peluca perfectamente diseñada. Nadie sospecharía. Su imagen se mantenía intacta, su fortaleza seguía en pie, al menos ante los demás. Pero cuando se miraba al espejo en la soledad de su hogar, la verdad era imposible de ignorar. Las náuseas y los mareos se hicieron constantes. Había días en los que apenas podía mantenerse en pie, pero llegaba al set con la misma determinación de siempre. Nada debía cambiar. Sin embargo, el equipo de producción empezó a notar ciertos detalles. La doctora Polo ya no pasaba tanto tiempo con ellos después de las grabaciones, evitaba las largas reuniones y, en más de una ocasión, alguien la había visto apoyarse discretamente en una mesa, como si su cuerpo no pudiera sostenerla. Los rumores comenzaron a circular. Algunos aseguraban que estaba agotada por el ritmo de trabajo, otros decían que tenía problemas personales. Pero nadie imaginaba la verdad. Una tarde, después de una grabación especialmente intensa, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que aferrarse al escritorio del set para no caer. Logró disimularlo, pero su asistente personal lo notó. «Doctora, ¿se encuentra bien?».
La mirada preocupada de la joven le provocó un nudo en la garganta. Estoy bien, respondió con frialdad, enderezándose de inmediato. Pero el mareo no desapareció. Apenas llegó a su camerino, cerró la puerta con llave y se dejó caer en el sofá. Las manos le temblaban, el cuerpo le dolía, y una rabia contenida se acumulaba en su pecho. No podía seguir así, pero tampoco podía darse el lujo de parar. Sacó su teléfono y, con un esfuerzo tremendo, marcó el número de su médico. Necesito algo para el dolor. Algo fuerte. La voz al otro lado de la línea suspiró. Doctor Apolo, lo que necesita es descansar. No puede seguir exigiéndole tanto a su cuerpo. No había opción. No podía darse el lujo de parar. El show debía continuar, sin importar lo que estuviera pasando dentro de ella. El maquillaje impecable, la ropa perfectamente elegida, la peluca en su lugar. La doctora Polo se miró en el espejo con la misma expresión de siempre, esa mirada imponente que había construido a lo largo de los años. Nadie podía notar lo que ocurría. Nadie podía saber que, debajo de esa fachada, su cuerpo estaba al borde del colapso. Cada mañana era una batalla contra el dolor y el agotamiento. Levantarse de la cama era una tarea titánica, cada movimiento le recordaba que su cuerpo ya no era el mismo. Pero no podía detenerse, no ahora, no cuando el mundo entero la veía como un símbolo de fortaleza. Ese día, la jornada de grabación se presentaba complicada. Un caso mediático lleno de polémica con un público que esperaba verla en su máxima expresión. Respiró hondo, ajustó la chaqueta y salió de su camerino con paso firme. Pero apenas puso un pie en el set, una ola de náuseas la golpeó con fuerza. Se detuvo un segundo, cerró los ojos y contuvo el malestar. Nadie debía notarlo. Caminó hasta su icónica silla y se acomodó con la misma seguridad de siempre. Las cámaras se encendieron. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Caso Cerrado. Su voz sonó fuerte, firme, sin rastro de debilidad. Nadie sospechaba que, por dentro, cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano. El primer caso comenzó. Mientras los demandantes y demandados gritaban sus verdades, ella escuchaba con atención, fingiendo estar completamente concentrada. Pero algo no estaba bien. Su vista comenzó a nublarse, las voces a su alrededor se mezclaban en un murmullo lejano y su corazón latía demasiado rápido. Trató de disimular. Se enderezó en su asiento, bebió un sorbo de agua, intentó controlar su respiración. Pero el mareo no desaparecía. Por un instante, su mente se desconectó. El golpe de su mano sobre la mesa la trajo de vuelta. Silencio. El público se estremeció. Los participantes del caso quedaron en shock ante la explosión repentina de la jueza. Nadie entendía qué había pasado. Pero ella sí. Había perdido el control por un segundo. Y eso era inaceptable. Terminó el caso con la misma autoridad de siempre. Pero cuando las cámaras se apagaron, se levantó con una rapidez inusual y se dirigió a su camerino sin mirar a nadie. Cerró la puerta con llave y se dejó caer sobre el sofá. Las manos le temblaban, la respiración era errática. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar el torbellino dentro de ella. Había estado a segundos de desmayarse en plena transmisión. No podía permitirlo. Pero su cuerpo ya no le pertenecía. El teléfono sonó. Era su médico. Doctora, tengo los últimos análisis. Necesitamos hablar. El tono en su voz no auguraba buenas noticias. Dímelo ahora, exigió, con la misma dureza de siempre. Hubo una pausa. Luego, la frase que le heló la sangre. El tratamiento no está funcionando como esperábamos. Silencio. Un silencio pesado, insoportable. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El cáncer sigue avanzando. Tenemos que cambiar la estrategia. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. No estaba ganando la batalla. Apretó el teléfono con fuerza. No podía darse el lujo de perder.
Haz lo que tengas que hacer. Pero no voy a parar mi vida. Doctora, en este punto, su salud debería ser la prioridad. La risa que soltó fue amarga. Mi prioridad es seguir adelante. Encuentra otra opción. Colgó sin esperar respuesta. No tenía tiempo para la debilidad. No tenía tiempo para detenerse a pensar en lo que realmente significaba todo esto. Se puso de pie, se arregló la ropa y se miró nuevamente en el espejo. La doctora Polo no podía caer. El show debía continuar. El set de grabación estaba lleno de energía. Las luces, las cámaras, el murmullo del equipo preparando todo para la siguiente toma. Sin embargo, en medio del bullicio, la doctora Polo sentía que su cuerpo ya no respondía como antes. Desde temprano, la fatiga había sido insoportable. Su piel se veía más pálida de lo normal, el maquillaje apenas lograba disimular las sombras bajo sus ojos. Cada paso le costaba un esfuerzo inmenso, pero su determinación seguía intacta. No podía permitirse fallar, no después de todo lo que había construido. Cuando las cámaras se encendieron, la transformación fue inmediata. Su voz sonó fuerte, su postura firme, su autoridad intacta. Nadie sospechaba la verdad. Los casos avanzaban, las historias se desarrollaban frente a ella, pero a medida que el tiempo pasaba, la sensación de agotamiento se volvía insoportable. Un dolor sordo en el pecho, una presión constante en la cabeza. Su cuerpo estaba enviando señales, pero ella se negaba a escucharlas. Hasta que algo inesperado ocurrió. En medio de la grabación, una ola de mareo la golpeó con fuerza. La vista se le nubló, el sonido a su alrededor se volvió distante, como si todo estuviera ocurriendo en otro lugar. Por un momento, su mente quedó en blanco. El golpe sobre la mesa fue instintivo. Un intento desesperado por aferrarse a la realidad, por recuperar el control. El público se estremeció, el equipo de producción quedó en shock, pero ella mantuvo la compostura. Nada podía interrumpir el espectáculo. El episodio continuó. Con una determinación férrea terminó el caso sin permitir que nadie notara lo que estaba sucediendo dentro de ella. Pero en cuanto las cámaras se apagaron, la lucha se volvió imposible de ocultar. El dolor era insoportable. La respiración agitada, los latidos descontrolados. Apenas pudo ponerse de pie y salir del set. Su camerino se convirtió en un refugio temporal, un espacio donde podía desplomarse sin ser vista. La realidad la golpeó con fuerza. Su cuerpo ya no soportaba más. Había luchado con todo su ser, había desafiado los límites de la resistencia humana, pero el cáncer seguía avanzando. No quedaban más excusas. Horas más tarde, el anuncio conmocionó al mundo. La doctora Polo dejaba la televisión temporalmente para enfrentar su batalla más difícil. El impacto fue inmediato. Titulares, mensajes de apoyo, especulaciones sobre su estado real. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella no se preocupó por la opinión pública. En ese momento, lejos de los reflectores, entendió que la lucha no estaba en los tribunales, ni en la televisión. La verdadera batalla era por su vida.